El Imperio Español fue el mayor del mundo en el siglo XVI, dominando territorios en América, Europa y Asia. Pero al mismo tiempo que acumulaba éxitos, los españoles tenían como enemigos a los otomanos, franceses, ingleses, holandeses y alemanes, estando siempre rodeados y con interminables guerras que gestionar. Y surge la pregunta, ¿por qué los españoles tenían tantos enemigos? ¿Cómo el oro de América moldeó las guerras religiosas en Europa? ¿Por qué incluso países católicos como Francia luchaban contra España? ¿Cómo este imperio fue víctima de la primera guerra de propaganda de la historia? ¿Y cómo eso todavía afecta la percepción que hoy tenemos sobre él? En el vídeo de hoy vamos a estudiar cómo el Imperio Español acumuló tantos enemigos y cómo esta unión de pueblos cristianos que se moldearon en una guerra interminable contra los musulmanes acabó moldeando para siempre la historia del mundo. Para entender por qué el Imperio Español tenía tantos enemigos, debemos remontarnos a su nacimiento con los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Al unir dos grandes reinos ibéricos y tras anexar Navarra, financiaron las expediciones que descubrieron el Nuevo Mundo con Cristóbal Colón. Castilla se centraba en América, mientras que Aragón, con su histórica rivalidad con Francia, aprovechaba la unión para aumentar su influencia en Europa, conquistando Nápoles. Además, casaron a sus hijos con las casas reales de Inglaterra, Portugal y Flandes para fortalecer alianzas y rodear a Francia. De ese juego político y matrimonial surgió un gran imperio, heredado por el nieto de los reyes católicos, Carlos I de Habsburgo. Carlos fue rey de Castilla, Navarra y Aragón, rey de Nápoles, señor de Flandes, actuales Bélgica, Holanda y Luxemburgo, archiduque de Austria, duque de Borgoña y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. También poseía Milán, ciudades del norte de África y América, con las conquistas de aztecas e incas. Bajo su reinado se realizó la primera circunnavegación del globo bajo el lema Plus Ultra, que significa más allá. Su ambición era convertirse en un nuevo Carlomagno y fundar una monarquía universal policéntrica. El sueño de los Habsburgo era mantener la cristiandad unida bajo un solo rey, respetando las leyes propias de cada territorio. En la práctica, Carlos se convirtió en el hombre más poderoso del mundo en el siglo XVI. Pero pronto se enfrentó a la Reforma protestante. En el Sacro Imperio estallaron guerras lideradas por príncipes alemanes tras la rebelión de Martín Lutero. Al principio Carlos intentó resolverlo diplomáticamente, pero finalmente recurrió a la guerra, lo que desembocaría en la Guerra de los 30 Años, considerada la Primera Guerra Mundial del siglo XVII. La monarquía española, conocida como la monarquía católica, era prestigiosa para el papado. Eso llevó a España a combatir la herejía dentro de sus dominios con la Inquisición y fuera de ellos contra el protestantismo. De ahí nació también la Guerra de los 80 Años contra Holanda. Los Países Bajos, con fuerte influencia calvinista, iniciaron un movimiento iconoclasta, destruyendo iglesias y altares. Esto llevó a la guerra entre españoles y flamencos leales al sur contra rebeldes en el norte. Así se explica, por ejemplo, la invasión holandesa en Pernambuco durante la Unión Ibérica. Finalmente, esa guerra dividió Flandes en dos: los Países Bajos católicos, Bélgica, y los protestantes, Holanda, división que persiste hasta hoy. Otro gran enemigo fue el Imperio Otomano. En 1529 sitiaron Viena y muchos mercenarios fueron pagados con el oro de América. España también fue parte fundamental de la Liga Santa, una coalición internacional contra los turcos. En 1571 lideró la victoria en Lepanto, la mayor batalla naval de la historia hasta entonces y que fue clave en la historia de Europa. También en 1686, los españoles participaron heroicamente en la liberación de Buda, hoy Budapest, del dominio otomano. Curiosamente, otro gran enemigo fue Francia, pese a ser católica. La configuración territorial del imperio rodeaba a Francia, y Carlos había sido elegido emperador frente al rey francés. Hubo guerras constantes, incluso en una ocasión Carlos llegó a capturar al propio rey francés,
Francisco I, en la batalla de Pavía. Francia incluso llegó a aliarse con los musulmanes para, junto a Solimán el Magnífico, intentar frenar a la monarquía hispánica. A todo esto se sumó la Leyenda Negra, una campaña propagandística surgida en Alemania, Francia e Italia, que pintaba a los españoles como monstruos, genocidas e intolerantes. Aunque España vencía batallas militares constantemente, perdió la guerra propagandística. Hasta hoy esa visión distorsionada sigue influyendo en cómo se percibe su historia. La rivalidad también se extendió a Inglaterra. Felipe II intentó evitar que Inglaterra se consolidara como protestante, casándose con María Tudor, pero sin descendencia. Con Isabel I en el poder, Inglaterra se volvió ferozmente antiespañola, llegando a apoyar directamente a Holanda y financiar corsarios contra el imperio. Esto llevó a Felipe a enviar la Gran Armada para derrotar a los ingleses, pero esta fue derrotada en gran parte debido a una brutal tormenta. A lo largo de los siglos, España enfrentó coaliciones enteras de potencias europeas, como en la Guerra de la Cuádruple Alianza, donde luchó prácticamente sola contra Francia, Inglaterra, el Sacro Imperio y Saboya. Incluso en el siglo XVIII y XIX, Inglaterra intentó conquistar territorios españoles en América, como Cartagena de Indias en 1741 o Buenos Aires en 1806, fracasando estrepitosamente ante los españoles. En América, el choque de intereses fue constante. Los españoles habían conseguido extenderse por la práctica totalidad de América y para el Reino Unido, los dominios hispanos eran un botín comercial de primer orden, mercados enteros por abrir y puertos estratégicos que aseguraban el tránsito atlántico. Durante las guerras de independencia hispanoamericanas, Londres maniobró para impedir cualquier reconquista duradera de España y favorecer un mapa de múltiples repúblicas soberanas con las que firmar tratados bilaterales de libre comercio. No era tanto una conquista formal como un imperio informal. Abrir aduanas, colocar crédito y vender manufacturas británicas mientras se compraban materias primas. La idea de fondo era clara. Una constelación de estados nuevos, amigables al comercio británico, era preferible a un gran bloque hispánico cerrado al exterior. La historiografía ha descrito esta estrategia como imperialismo del libre comercio. Cuando no hacía falta izar la bandera, bastaba con dominar los flujos comerciales y financieros. Ese horizonte comercial se veía en las cifras. Con la expansión industrial inglesa, los textiles británicos inundaron América mientras la región exportaba algodón, cueros, metales, tintes y alimentos. Era la lógica centroperiferia del XIX. Bienes manufacturados a cambio de productos primarios, con Londres como plaza financiera y naviera que sostenía el sistema. La monarquía hispánica tuvo constantes encontronazos con Inglaterra en las Américas. España apoyó la independencia de los Estados Unidos. No entró como aliada directa de las 13 colonias, pero sí como cobeligerante de Francia contra Gran Bretaña, y su ayuda fue tangible: dinero, pertrechos, rutas de suministros y una campaña militar que obligó a Londres a dividir fuerzas. El gobernador Bernardo de Gálvez abrió el frente del Golfo. Baton Rouge y Natchez, Mobile y el asedio de Pensacola, que sacó a los británicos de Florida Occidental y prácticamente decantó la guerra a favor de los Estados Unidos. A la vez, desde Nueva Orleans se enviaron armas, medicinas, pólvora y ropa por el Mississippi hacia el ejército de Washington. El apoyo clave no fue solo militar. En el verano de 1781, cuando la ofensiva sobre Virginia pendía de un hilo por falta de fondos, La Habana reunió cientos de miles de pesos en oro y plata en horas, una colecta pública coordinada por Francisco de Saavedra, que financió a la flota de Grasse y pagó sueldos y abastecimientos para el asedio de Yorktown, el golpe que quebró definitivamente la resistencia británica. Ese flujo financiero español, discretísimo en la memoria popular, fue un acicate directo del desenlace. El equilibrio, sin embargo, cambió en pocas décadas. Mientras Londres consolidaba su dominio comercial en Hispanoamérica a través del reconocimiento diplomático de las nuevas repúblicas recién formadas y de tratados de libre cambio, Washington pasó de aliado indirecto a rival cuando sus intereses caribeños y pacíficos chocaron con los de España.
En 1898, tras la crisis en Cuba y la explosión del USS Maine, estalló la guerra hispano-estadounidense. España renunció a Cuba y cedió Puerto Rico, Guam y Filipinas a Estados Unidos, que emergió como potencia caribeña y del Pacífico. En conclusión, el Imperio español acumuló tantos enemigos por su cosmovisión única. Una monarquía imperial que defendía la fe católica y la unidad cristiana con un espíritu de cruzada heredado de la Edad Media. A diferencia de otras potencias posteriores, movidas solo por intereses comerciales, España gastó fortunas en guerras ideológicas como Lepanto en defensa de la cristiandad ante el avance islámico. Su herencia geopolítica sigue marcando al mundo actual y aún hoy la propaganda de la leyenda negra pesa sobre la percepción de lo que fue este imperio. En definitiva, el Imperio español fue mucho más que un poder territorial. Fue la gran evangelizadora del catolicismo en el mundo, una monarquía que entendía su misión como universal y espiritual, más allá del beneficio inmediato. Esa vocación la convirtió en el blanco de todos. En Europa tuvo que enfrentarse a Francia, Inglaterra, Holanda, príncipes protestantes y al Imperio otomano. En América, a corsarios, invasores y más tarde, a nuevas potencias como los Estados Unidos. España se desangró en Europa, sosteniendo guerras interminables en defensa de la fe católica y de su dinastía, y se desangró en América, donde volcó recursos, soldados y fortunas en mantener y proteger sus dominios. Esa doble lucha, política y religiosa, marcó su grandeza y también su desgaste. Aún así, su huella sigue viva. La lengua, la cultura y la religión católica se extendieron como nunca antes en la historia, configurando el mundo hispánico que todavía hoy abarca continentes enteros. Fue un legado inmenso, alcanzado a un coste igualmente inmenso. Antes de rendirte, recuerda esto. Hubo un día en que todo estaba perdido. Solo quedaba un rincón, una chispa. Pero esa chispa encendió un fuego, y de aquel rincón olvidado nació un imperio tan vasto que el sol jamás se ponía sobre él. Recuerda quién eres. Tú eres hijo de esa sangre. Defiende la hispanidad con la ferocidad de un lobo acorralado. Hijo de la hispanidad que no se rinde. Despierta.